días, Marilena, adelante. Buen día, Julio, muy buenos días a todos. Bueno, yo me colgué mi mascarilla, no la tengo puesta ahora porque para hacer el comentario, no sé, me siento más cómoda sin ella. Están subiendo los números. Están subiendo los números. Usted tiene 3 días de confirmar eso. Los boletines del Ministerio de Salud Pública, ahí están diarios, están subiendo los números y la positividad diaria y promedio. Otro modo de confirmar, cada vez hay más personas que tienen a nuevos contagiados a su alrededor. Tú ves familiares, compañeros de trabajo, amigos. Y lo otro, médicos que ya están advirtiendo esto a través de las redes. Y dicen, no es para alarmar, no hay que preocuparse, es ocuparnos. Mascarillas y volver a eso, el lavado de manos, el evitar estar en multitudes. Y si usted está en un lugar cerrado, ponerse la mascarilla y cualquier cosa que su médico le recomiende para aumentar la defensa. Como han dicho los médicos que hemos entrevistado, el consumo de vitamina C, entre otras, para no, ¿verdad?, que sean los médicos que recomienden. Entonces, la palabra traslado recuerda un trauma y esto hay que ponerle mucha atención. Ustedes recuerdan, bueno, no vamos a hablar de la iglesia exclusivamente, cada vez que hay una situación indebida, un hecho ilícito, uno traslada a la persona y lo beneficia porque le regala otro espacio para que tenga otras víctimas. ¿Por qué decimos esto? Por el caso del profesor José Antonio Grullón Polanco, un profesor de 43 años de edad, acusado por el Ministerio Público de abuso sexual y psicológico contra 11 estudiantes, una de 18 años, 10 estudiantes entre 14 y 17 años, una profesora y una conserje. Y dicen que utilizaba acoso, intimidación, amenazas, persecución. A las estudiantes les decía o que hicieran lo que él les estaba pidiendo o que las iba a quemar. No iban a pasar la materia. Pero, ¿qué es lo grave de esta situación? Que dicen que este señor fue trasladado del liceo anterior donde trabajaba por denuncias similares. Entonces pasa a este liceo en Guayabal, en el municipio de Puñal, en Santiago. Entonces ahí surgen nuevas víctimas. Y ahí uno se pregunta, ¿quiénes fueron los responsables en el liceo anterior de esas denuncias? ¿Quiénes dispusieron el traslado? ¿Cómo lo trasladan a un nuevo liceo? O sea, esto es inconcebible. Ya se conoció la medida de coerción, prisión preventiva por 18 meses, también fue declarado el caso complejo y muy interesante lo dicho por el presidente de la ADP de Santiago. Él dice que hay que investigar, hay que profundizar en esta investigación por la gravedad de los cargos, porque hay que determinar si hay complicidad entre docentes y autoridades y lo más interesante, para establecer correctivos. Dice, esto no se puede limitar a la sanción establecida por los tribunales. ¿Qué correctivos vamos a aplicar desde los centros educativos? Y esto es interesantísimo porque este señor, bueno, lo sancionan, no sé cuántos años de cárcel, a engrosar más nuestras cárceles y centros de corrección que están llenísimos. Pero entonces otros profesores haciendo lo mismo, en posible complicidad con docentes y con autoridades del centro educativo. Entonces lo que dice Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago, tiene muchísima razón y se puede aplicar a otros escenarios también. Entonces, cuando hablemos de traslado, y en principio lo que pensé fue los casos de violaciones de los sacerdotes, bueno, en las iglesias y sencillamente trasladaban a estos sacerdotes. Si habían nuevas víctimas y esto pasó por años y años. Por otro lado, en cuanto al caso del director de la Policía Nacional, que dejó en el día de ayer plantados a los diputados, la Comisión de Diputados lo invitó y fue no, que no lo dejaron ir, destacaba. ¿Cómo fue? Que no lo dejaron ir. Pero entonces, ¿por qué tenemos un director de la policía que no puede ir a responder a los diputados? Que no puede estar junto al comisionado de la reforma policial, el asesor extranjero, apellido Vila, y el ministro de Interior y Policía para hablar de las medidas que se van a aplicar para la reforma policial. Y entonces no entendemos eso. Por otro lado, el ministro de Interior y Policía se molestó
cuando los periodistas insistían en conocer el monto, el costo para estas 14 medidas o algunas de ellas, por ejemplo, la instalación de las cámaras. Y él se incomodó porque los periodistas insistían en eso. Él decía, estas 14 medidas no se pueden aplicar de una vez, esto va a tomar tiempo, hay que hacer un levantamiento, luego hay que determinar el costo. Mira, señor ministro, el primero que utilizó esa práctica de cada proyecto acompañarlo del monto fue Luis Abinader, y no utilizo la palabra presidente porque fue cuando él era candidato. Con mucho orgullo él decía, cada programa que estamos presentando como propuesta de gobierno va acompañado del dinero, lo que cuesta y de dónde va a salir ese dinero. María Elena, ¿y cómo tú tienes ese dato? Porque él lo dijo aquí en varias ocasiones. Ah, qué bien. O en varias, me no, parece pero es que me admiré. No, y él insistía con qué bien, eso. Qué bien. Y de verdad, por lo que yo recuerdo, es uno de los pocos candidatos que claro ha que hace eso, muy bien. Entonces, ¿cómo es posible, después que no digan, es la oposición criticando, cómo es posible que ante 3 muertes ustedes anuncien unas medidas que vienen de un trabajo de año y pico que tenía la comisión, con recomendaciones entregadas? Yo creo que ustedes dirán, bueno, no todos eran personas especializadas en seguridad, en este tipo de temas, pero la mayoría eran personas respetadas. Se entregan las recomendaciones. El presidente y el equipo de gobierno tuvieron tiempo para elaborar esto. Entonces, anuncien unas medidas que ni siquiera conocen el monto. O sea, anuncian la instalación de cámaras y el ministro de Interior y Policía dice que no puede hablar del monto, que ahora es que van a hacer un levantamiento. Esto es un irrespeto a la ciudadanía. Usted no puede anunciar una medida si no lo tiene desarrollado. Ahora, si usted quiere decir, vamos a instalar y vamos a determinar luego cuánto cuesta y hay que hacer un levantamiento, pero no reaccionar ante la indignación de la gente por estas 3 muertes, entonces anunciando, ya, el gobierno anunció 14 medidas, pero esto va a estar en el 24, antes de que terminen. ¿Cuántos muertos más habrán de aquí a eso? No. Entonces, ¿qué dijo la procuradora? Voy a recordar las palabras de la procuradora. Describió la muerte de David de los Santos como una cosa bárbara, inhumana, que duele y avergüenza. Como decía Julio hizo las críticas que él entendía, decía que la necesaria reforma policial se trata de un asunto difícil por referirse a un órgano creado durante la dictadura y dice que por la natural resistencia al cambio. En cuanto a las investigaciones sobre la muerte de David de los Santos, dice que están en una etapa por lo cual no se pueden dar mayores detalles, pero que el Ministerio Público no se va a sumar ni a las explicaciones que son una falta de respeto para los agraviados, bien por la procuradora, agrego yo, ni tampoco la permisividad con este tipo de situación. Y dice que en cuanto a José Gregorio Custodio, el fallecido en el destacamento, luego de ser arrestado por agentes de un destacamento de Ocoa, dijo que recibieron la primera necropsia, pero que el Ministerio Público mandó a practicar otra con una comisión de 3 forenses. Bueno, por otro lado, y con esto finalizo, qué bueno que en el día de ayer un grupo de diputados fue a visitar las cuevas de Pomier en San Cristóbal. Su conclusión, que la empresa minera dominicana de Cales está agrediendo el medio ambiente. Y esto lo confirmó el presidente de la comisión, el diputado Juan Medina, y esta visita surge por una resolución que se presentó en la Cámara de Diputados para pedirle al presidente Luis Abinader que forme una comisión interinstitucional para evaluar qué está pasando, cuáles son estas agresiones al medio ambiente de esta empresa minera en San Cristóbal, y una comisión integrada por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Energía y Minas. Pero ¿qué pasa? Dice la Comisión de Diputados que la empresa no está respetando el área de amortiguamiento. Nosotros estábamos muy contentos, nos comunicamos con ambientalistas. Qué bueno, la Comisión de Diputados fue allá y vio eso. Y bueno, mi alegría terminó, Consuelo. ¿Por qué? Porque me recordaron, pero ¿por qué tú te alegras de eso? El Ministerio de Medio Ambiente, por favor, en una audiencia celebrada hace unas semanas, porque la misma empresa está en los tribunales, sí,
por un caso de contaminación de las aguas del acueducto por un derrame de cal que hubo en una vaguada el año pasado. Y en la tercera, cuarta, quinta, sexta audiencia, tú sabes que eso lo van reenviando, los abogados del Ministerio de Medio Ambiente estuvieron allá. ¿De qué lado? No. ¿De la parte acusadora o de la parte acusada? Por favor. ¿De cuál? De la parte acusada. No. Yo no lo creo. Yo No, creo es que no puede. ¿Quiénes son esos abogados? Hay que hablar. Está raro Y entonces oye lo que dijo el procurador. Ay, no, por favor. El procurador, el que está a cargo de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, Rigoberto Santana, se opuso a eso y dijo que definió como una notoria parcialidad del Ministerio de Medio Ambiente a favor de la empresa que ha destruido el patrimonio cultural de las cuevas del Pomier, contaminado el balneario La Toma y el río. Pero Orlando tiene que haber sabido esto. Orlando, tú no sabes lo que está sucediendo ahí. Entonces, Acusando a Medio Ambiente de parcializarse con los explotadores de las cuevas. Yo quisiera, María Elena, si es posible, averiguar los nombres de los abogados para nosotros hablar con ellos. Es importante hablar pero con los Dios abogados mío, ¿qué de es Medio esto? Ambiente, confirmar si Medio Ambiente realmente se puso de parte de la empresa, de ser así, ¿por qué? Y si Medio Ambiente no reconoce las denuncias de líderes comunitarios, una situación que fue confirmada ayer por la Comisión de Diputados, de los daños al medio ambiente que está haciendo esta empresa, Dios tanto mío. por el irrespeto a la zona de amortiguamiento en el área de las cuevas de Nos vamos a Pomier, fundir. como en el caso de lo ocurrido el año pasado, que supuestamente contaminaron las aguas del acueducto por un derrame de cal. Entonces, Medio Ambiente que diga, porque esto es insólito. Grave. Mira, María Elena, te escriben. Dígale a María Elena, en el Politécnico Fabio Amable Mota en Los Minas. Ahí fue que yo estudié, me gradué. ¿Qué pasó ahí? Hacen lo mismo con los profesores manos sueltas. Ey. Lo trasladan. Lo trasladan a otro lugar y ya. Eso lo certifica cada distrito escolar. En ese liceo, maestro, me dan las asignaturas, no las voy a decir. De tal asignatura y tal asignatura son famosos en ese liceo. Entonces, Fabio Amable Mota de Los Minas, famoso por eso, por mano suelta. ya es la hora de que cada quien asuma su responsabilidad. Qué bueno estar culpando a la justicia, Sí, al Ministerio Público, sí. pero el Ministerio de Educación, ¿qué hace en esos casos? La ADP, ¿qué hace en esos Exactamente. casos? Es lo mismo que pasa con los abusos sexuales. Ok, ¿cómo lo manejó el Ministerio Público? ¿Cómo lo está manejando el juez? Pero ¿qué hace el médico en el hospital? Lo reporta al Ministerio Público. Cuando llega una niñita embarazada de 13 años que fue una Claro. violación, ¿qué hace el director de la escuela? ¿Qué hace la psicóloga de la escuela o la encargada del distrito educativo? Lo reporta al Ministerio Público como está escrito y como se exige en el protocolo. Eso es pura teoría. Y yo creo que ya es hora de que cada quien asuma su responsabilidad y punto.